Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 35. Primera de Corintios, capítulos 1 al 7. Lección asignada del 21 al 27 de agosto de 2023, titulado Que estéis perfectamente unidos. Anote sus impresiones mientras lee los capítulos incluidos en esta reseña. Esas impresiones pueden incluir sentimientos de estudiar una idea un poco más o compartir con los demás algo que aprenda o hacer algunos cambios en su vida. Anote sus impresiones a continuación. Durante los meses que Pablo pasó en Corinto, muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Debe haber sido muy doloroso para Pablo escuchar unos años más tarde que habían disensiones y contiendas entre los santos de Corinto, y que durante su ausencia ellos comenzaron a prestar atención a la sabiduría del mundo. En respuesta, Pablo escribió la carta que ahora conocemos como Primera de Corintios. Esta epístola está colmada de doctrina profunda, aunque al mismo tiempo Pablo parece estar desilusionado de que los santos no estaban listos para recibir toda la doctrina que él deseaba impartirles. Yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Así se lamentó Pablo, porque todavía sois carnales. Al prepararnos para leer las palabras de Pablo, quizá resulte útil que examinemos nuestra disposición a recibir la verdad, que incluye nuestro deseo de escuchar y obedecer al Espíritu, y de esforzarnos por lograr la unidad en nuestra familia, con nuestros hermanos santos y con Dios. Como subtítulo: Los miembros de la Iglesia de Cristo se esfuerzan por estar unidos. Esto es correspondiente a 1 de Corintios, capítulo 1, los versículos del 10 al 17, y en el capítulo 3, los versículos del 1 al 11. No conocemos nosotros todos los detalles acerca de la falta de unidad que había entre los santos de Corinto, pero conocemos la falta de unidad que hay en nuestras propias relaciones interpersonales. Piense usted en alguna relación en su vida en que le sería de provecho que hubiera más unidad. Luego, busque lo que enseñó Pablo acerca de la falta de unidad entre los santos de Corinto en los versículos que se leerán a continuación. A continuación se leerá en 1 de Corintios, en el capítulo 1, los versículos del 10 al 17, que dicen lo siguiente. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque se me ha informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que ha sido bautizado en mi nombre. Y también bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. A continuación se leerá en 1 de Corintios, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales,
sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni aún lo sois ahora, porque todavía sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica sobre él. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el que es Jesucristo. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted en cuanto a cómo desarrollar una mayor unidad con los demás? Medite brevemente. Continuación se leerá en el libro de Mosías, en el capítulo 18, el versículo 21, donde se menciona: y les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante, con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para con el otro. Ahora leeremos en Cuarto Nefi, en el capítulo 1, los versículos del 15 al 17, que dicen lo siguiente: Y ocurrió que no había contenciones en la tierra, a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 38, los versículos del 23 al 27, que dicen lo siguiente: Pero en verdad os digo, enseñaos los unos a los otros, de acuerdo con el oficio al cual os he llamado, y estime cada hombre a su hermano como a sí mismo, y ponga en práctica la virtud y la santidad delante de mí. Y de nuevo os digo, estime cada hombre a su hermano como a sí mismo. Porque, ¿quién de vosotros, si tiene 12 hijos que le sirven obedientemente, y no hace acepción de ellos, dice a uno, vístete de gala, y siéntate aquí, y al otro, vístete de harapos, y siéntate allí? ¿Podrá luego mirarlos y decir, soy justo? He aquí, esto os lo he dado por parábola, y es como yo soy. Yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 105, los versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente: De cierto os digo a vosotros, que os habéis congregado para saber mi voluntad en cuanto a la redención de mi pueblo afligido. He aquí, os digo que si no fuera por las transgresiones de mi pueblo, en lo que a la iglesia respecta, y no a individuos, bien habrían sido redimidos ya. Pero he aquí, no han aprendido a ser obedientes en las cosas que requerí de sus manos, sino que están llenos de toda clase de iniquidad.
y no dan de sus bienes a los pobres, ni a los afligidos entre ellos, como corresponde a los santos, ni están unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial. Y no se puede edificar a Sión, sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial. De otra manera, no la puedo recibir para mí mismo. También se recomienda estudiar el tema unidad, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Unidad. Reseña. Poco antes de que el Salvador llevara a cabo la expiación, oró por sus discípulos a los que había enviado al mundo a enseñar el Evangelio. También oró por los que creerían en él por causa de las palabras de sus discípulos. Oró pidiendo unidad, al decir: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto se lee en Juan, capítulo 17, el versículo 21. De esa oración aprendemos de qué forma el Evangelio nos une a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, y unos a otros. Cuando vivimos el Evangelio, cuando recibimos las ordenanzas de salvación y guardamos nuestros convenios, nuestra naturaleza cambia. La expiación del Salvador nos santifica y podemos vivir en unidad y disfrutar de paz en esta vida, así como prepararnos para morar para siempre con el Padre y su Hijo. El Señor ha dicho: si no sois uno, no sois míos. Esto se lee en Doctrina y Convenios, en la sección 38, el versículo 27. Nosotros podemos procurar y fomentar esta norma de unidad en nuestra familia y en la iglesia. Si estamos casados, podemos estar unidos a nuestro cónyuge en propósito y en hechos. Podemos permitir que nuestras cualidades singulares se complementen al afrontar juntos las dificultades y al aumentar nuestro amor y comprensión. También habrá unidad con otros integrantes de la familia y con los miembros de la iglesia al servir juntos y al enseñarnos y alentarnos unos a otros. Podemos llegar a ser uno con el presidente y otros líderes de la iglesia al estudiar sus palabras y seguir su consejo. A medida que la iglesia crece en el mundo, todos los santos de los últimos días podemos estar unidos, podemos tener entrelazados nuestros corazones con unidad y amor el uno para con el otro. Apreciamos la diversidad cultural y las diferencias individuales, pero también buscamos la unidad del Espíritu, que se recibe cuando seguimos a los líderes inspirados y recordamos que todos somos hijos del mismo Padre. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: para efectuar la obra de Dios, necesito la sabiduría de Dios. Esto es correspondiente a 1 Corintios, en el capítulo 1, los versículos del 17 al 31, y 1 Corintios, capítulo 2. Si bien es bueno procurar sabiduría donde podemos hallarla, y se nos alienta a hacerlo, Pablo dio algunas amonestaciones en palabras muy severas acerca de la imperfecta sabiduría humana, que él llamó la sabiduría del mundo. A medida que lea 1 Corintios capítulo 1, los versículos del 17 al 25, medite lo que puede significar esa frase, la sabiduría del mundo. A continuación se leerá 1 Corintios capítulo 1, los versículos del 17 al 25, que dicen lo siguiente: Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿Acaso no ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Medite a continuación. ¿Qué piensa que quiso decir Pablo con la sabiduría de Dios en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué necesitamos la sabiduría de Dios para llevar a cabo la obra de Dios? Medite nuevamente. Continuación se leerá en 1 Corintios, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 5, que dice lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no estuviese fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Al hacer el esfuerzo usted por cumplir con sus responsabilidades para llevar a cabo la obra de Dios, ¿alguna vez ha experimentado mucho temor y temblor, como sintió Pablo cuando enseñaba a los santos de Corinto? Medite brevemente. Y encuentra en los versículos que acabamos de leer hace unos momentos que le infunda valor en esas circunstancias. Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo podría usted demostrar que confía más en el poder de Dios que en la sabiduría de los hombres? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 1, los versículos del 17 al 28, que dicen lo siguiente. Por tanto, yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos, y le di mandamientos. Y también a otros di mandamientos de proclamar estas cosas al mundo, y todo esto para que se cumpliese lo que escribieron los profetas. Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo, ni ponga su confianza en el brazo de la carne, sino que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno,
para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. He aquí, soy Dios, y lo he declarado. Estos mandamientos son míos, y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen entendimiento, y para que cuando errasen fuese manifestado, y para que cuando buscasen sabiduría fuesen instruidos, y para que cuando pecasen fueran disciplinados para que se arrepintieran, y para que cuando fuesen humildes fuesen fortalecidos y bendecidos desde lo alto, y recibieran conocimiento de cuando en cuando. Como subtítulo: Necesito al Espíritu Santo para entender las cosas de Dios. Esto es correspondiente a 1 Corintios, en el capítulo 2, los versículos del 9 al 16, los cuales se leerán a continuación. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si deseara aprender usted más sobre algo como mecánica automotriz o arquitectura medieval, ¿qué haría? De acuerdo con los versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura, medite. ¿En qué sentido es diferente aprender las cosas de Dios que aprender las cosas del hombre? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué necesitamos tener el Espíritu Santo para poder entender las cosas de Dios? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué cree usted que debe hacer para entender las cosas espirituales más plenamente? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo pueden ayudar las palabras de Pablo a alguien que está luchando con su testimonio? Medite una última vez en este bloque de lectura. Un subtítulo: Mi cuerpo es sagrado. Esto es correspondiente a 1 Corintios en el capítulo 6, los versículos del 13 al 20, los cuales se leerán a continuación. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero a él y a ellas, tanto al uno como a los otros, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La mayoría de las personas en Corinto pensaban que la inmoralidad sexual era aceptable y que nuestros cuerpos fueron hechos principalmente para sentir placer. En otras palabras, Corinto no era diferente del mundo actual. Medite a continuación. ¿Qué enseñó Pablo en estos versículos que leímos en este bloque de lectura que podría servirle a usted para explicar a otras personas por qué desea usted llevar una vida casta? Medite brevemente. Al igual que Pablo, la hermana Wendy W. Nelson alentó a los santos a ser castos. Se recomienda ver su mensaje titulado El amor y el matrimonio. Un mensaje pronunciado como parte de un devocional mundial para jóvenes adultos, el 8 de enero de 2017, el cual escucharemos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, los amamos y estamos contentos de estar con ustedes. Son la esperanza de Israel y es por ello que mientras que espero que el Espíritu Santo les transmita el mensaje exacto que necesiten escuchar. Antes de casarme, fui profesora de terapia matrimonial por más de 25 años, los últimos 13 aquí, en Brigham Young. Fui terapeuta de miles de parejas y oí una historia trágica tras otra sobre familias divididas y relaciones arruinadas. Vi de primera mano lo que funciona en el matrimonio y lo que no. Aprendí lo que puede sanar a los matrimonios destrozados y lo que puede destruir a otros casi de la noche a la mañana. Así que hoy me permiten hablarles sobre lo que seguramente es uno de sus temas favoritos, amor y matrimonio. Quisiera compartir 4 verdades que creo que no solo los salvarán de pesares innecesarios, sino que también los ayudarán a escoger un cónyuge recto y luego establecer un matrimonio feliz y una familia productiva. Esta noche espero que me vean como a su tía Wendy al hablarles desde el corazón, tal y como lo haría y lo he hecho con mi sobrino y mis sobrinas. De modo que aquí están las 4 verdades de la tía Wendy sobre el amor y el matrimonio. La verdad número 1. Las verdades sobre el amor y el matrimonio las recibirán de nuestro Padre Celestial, quien decretó que el matrimonio fuese un componente irreemplazable de su plan de felicidad. El Espíritu es el verdadero mensajero de estas y de todas las verdades. Les insto a que intenten comprenderlas. Por el contrario, Satanás y sus siervos son quienes originan y perpetúan todas las mentiras sobre el amor y el matrimonio. Él se regocija cada vez que persuade a una víctima a aceptar algo que profana o denigra el amor y el matrimonio. No obstante, la verdad es la verdad y las mentiras son mentiras. Y no importa la promoción o campaña de publicidad astuta, va a poder cambiar eso. Verdad número 2. La pureza personal es la clave del amor verdadero. Cuanto más puros sean sus pensamientos y sentimientos, sus palabras y acciones, tanto mayor será su capacidad de recibir y dar amor verdadero. Créanme si les digo que cada vez que oran de todo corazón al Padre Celestial y luego escuchan, cada vez que estudian las Escrituras buscando respuestas a las preguntas de su corazón, cada vez que evitan cualquier cosa que herirá su espíritu, como la pornografía,
cada vez que adoran en el templo, cada vez que hayan los datos necesarios para las ordenanzas de algún antepasado, ustedes escogen aumentar su pureza personal. Su futuro cónyuge se lo agradecerá, pues en ese preciso momento se estarán preparando para la verdadera intimidad conyugal. Así que si son solteros y se preguntan cuál es la mejor forma de prepararse para el amor verdadero, la respuesta es: hagan lo que sea necesario para mantener sus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones puros. Inviten al Espíritu a guiarlos. Él los ayudará. Y si están casados, mi consejo es exactamente el mismo. Conforme se esfuercen por llegar a ser más puros, tendrán el Espíritu Santo con ustedes cada vez más. Aumentará su capacidad de recibir revelación personal, lo que significa que tendrán una guía más clara para la vida. Se sentirán con más paz y gozo, menos soledad y más optimismo en cuanto al futuro. También tendrán mayor claridad mental al estudiar y trabajar. Y además de estas grandes recompensas, por esforzarse cada día de ser un poco más puros, aumentará su capacidad de experimentar la verdadera intimidad conyugal. Es por eso que la pornografía es tan devastadora. Al contrario de lo que todos sus promotores argumentan, la pornografía impedirá que experimenten la más maravillosa clase de intimidad. Ahora bien, la verdad número 3 podrá dejarlos atónitos, porque es lo opuesto a lo que el adversario y gran parte del mundo quisiera que creyesen sobre el amor y el matrimonio. La verdad número 3. Como parte importante de la expresión de su amor, el Señor quiere que el esposo y la esposa participen de la maravilla y la dicha de la intimidad conyugal. La intimidad en el matrimonio es ordenada por Dios, ordenada y encomiada por Él, debido a que une más al esposo y a la esposa y los acerca más al Señor. La verdadera intimidad matrimonial conlleva el alma entera de cada cónyuge. Es la unión del cuerpo y el espíritu del esposo con el cuerpo y el espíritu de su esposa. Esa unión del alma representa lo unidos que están el esposo y la esposa en todos los aspectos de su vida. Trabajan juntos como compañeros, oran, juegan, luchan, crecen y disfrutan de la vida juntos. Se sacrifican el uno por el otro y se alientan a ser todo lo que han nacido para ser. Mis queridos hermanos y hermanas, la intimidad conyugal es sagrada. De hecho, el esposo y la esposa pueden acercarse más a Dios cuando se unen en la verdadera intimidad matrimonial. Entonces, ¿cómo pueden prepararse para tal intimidad? Tendrán que vivir con rectitud, a fin de que el espíritu pueda ser su compañero y el de su cónyuge. Y esto conduce a la verdad número 4. Para que ocurra la verdadera intimidad conyugal, el Espíritu Santo tiene que ser partícipe. No es posible tener la clase de experiencias íntimas fuera del matrimonio como las que pueden tener dentro de él, ya que el Espíritu no estará presente. El elder Parley P. Pratt enseñó que el Espíritu Santo tiene la capacidad de aumentar, ensanchar, expandir y purificar todas las pasiones y afectos naturales. Imagínense, puede purificar sus sentimientos. Por tanto, cualquier cosa que invite al Espíritu a su vida, a la de su cónyuge y a su matrimonio, aumentará su capacidad de experimentar la intimidad conyugal. Es así de sencillo y de profundo. Por otro lado, cualquier cosa que ofenda al espíritu disminuirá su capacidad de ser uno con su esposo o esposa. Cosas tales como la ira, la lujuria, el no perdonar, la contención, la inmoralidad y los pecados sin arrepentimiento reducirán el intento de lograr intimidad conyugal a algo que no es más que una experiencia sexual. De modo que mientras que el sexo mundano se halla bajo la influencia del mundo y del adversario e implica pasiones carnales, sensuales, diabólicas, la intimidad conyugal ordenada por Dios se halla bajo la influencia del Espíritu e implica pasiones enriquecidas y purificadas por Él. La verdad es que cuanto más puros sean, más maravillosa será su intimidad conyugal. Y con el sexo mundano todo vale. En la intimidad matrimonial se mantiene el minucioso cuidado de evitar cualquier cosa, desde música, películas,
palabras que ofendan al espíritu, a su propio espíritu o al de su cónyuge. Mientras el sexo mundano es lujurioso y mata el amor, la intimidad conyugal genera más amor. El sexo mundano denigra al hombre y a la mujer y a sus cuerpos, mientras que la intimidad honra al hombre y a la mujer y celebra el cuerpo como uno de los grandes galardones de la vida terrenal. En el sexo mundano, las personas se sienten usadas, abusadas y más solas. En la intimidad conyugal, los cónyuges se sienten más unidos y amados, más cuidados y comprendidos. El sexo mundano destruye y con el tiempo arruina las relaciones. La intimidad conyugal las fortalece y fortalece al matrimonio, sostiene, sana y santifica la vida de los cónyuges y su matrimonio. Se ha comparado el sexo mundano con el pitido de una flauta y a la intimidad conyugal con la magnificencia de una orquesta completa. El sexo mundano llega a ser una obsesión total, ya que jamás cumple sus promesas. La intimidad conyugal ordenada por Dios es gloriosa y continuará eternamente, en el caso del esposo y la esposa que guarden sus convenios. En resumen, la intimidad conyugal aprobada por el Espíritu es bendecida por el Señor y es santificadora. Ahora bien, establecer un matrimonio firme y feliz no es sencillo. Soy testigo de ello. No obstante, les brindará tanta felicidad. En nuestro 10º aniversario, me pregunté qué podría regalarle a mi esposo que representara la alegría que me ha brindado nuestro matrimonio. ¿Saben qué le regalé? Un columpio. Mis queridos hermanos y hermanas, a quienes amamos, si llevan a la práctica esas 4 verdades, estoy segura de que pueden establecer un matrimonio feliz que los sostendrá y consolará para siempre. Un matrimonio que les permitirá ser más de lo que podrían ser por cuenta propia. Testifico que el matrimonio es uno de los grandes privilegios que Dios da a sus hijos, que puede ser la fuente de un gozo incomparable y que la pureza personal es la clave de dicha felicidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Medite a continuación. Según la hermana Nelson, ¿qué bendiciones se reciben al vivir las normas del Señor en lo concerniente al amor y la intimidad? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: ¿enseñó Pablo que era mejor no estar casado que estar casado? Esto es correspondiente a 1 Corintios en el capítulo 7, los versículos del 29 al 33, los cuales se leerán a continuación. Pero esto digo, hermanos, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no llorasen, y los que se regocijan como si no se regocijasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan las cosas de este mundo como si no las disfrutasen, porque la forma actual de este mundo pasará. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas que son del Señor, de cómo agrada al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas que son del mundo, de cómo agradar a su esposa. Varios versículos del capítulo 7 de 1 Corintios parecen sugerir que, aun cuando el matrimonio es aceptable, sería preferible permanecer soltero y abstenerse completamente de las relaciones sexuales. Sin embargo, la traducción inspirada del profeta José Smith de estos versículos, en el apéndice de la Biblia, nos ayuda a entender que Pablo se refería a los que habían sido llamados como misioneros de tiempo completo, al señalar que ellos podrían estar en mejor condición de servir a Dios si permanecían solteros durante su misión. A continuación se leerá de la traducción inspirada del profeta José Smith de 1 Corintios capítulo 7, los versículos del 29 al 33, que dicen lo siguiente:
Mas yo os hablo a vosotros, los que sois llamados al ministerio. Porque esto os digo, hermanos, el tiempo que queda es corto, en que seréis enviados al ministerio. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, porque sois llamados y escogidos para efectuar la obra del Señor. Y los que lloran será como si no llorasen, y los que se regocijan será como si no se regocijasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan las cosas de este mundo como si no las disfrutasen, porque la forma actual de este mundo pasará. Mas quisiera, hermanos, que magnificaseis vuestro llamamiento. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas que son del Señor, de cómo agradar al Señor, por tanto prevalece. Pero el casado se preocupa por las cosas que son del mundo, de cómo agradar a su esposa. Existe por tanto diferencia, porque se ve impedido. El Señor ha enseñado, por medio de sus siervos, incluso Pablo, que el matrimonio forma parte de su plan eterno y es necesario para la exaltación. A continuación se leerá en 1 Corintios, en el capítulo 11, el versículo 11, donde se menciona: Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 131, los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente: Y en la gloria celestial hay 3 cielos o grados, y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Podrá entrar en el otro, pero ese es el límite de su reino, no puede tener aumento. Con esto concluye Ven, sígueme, 2023, para uso individual y familiar. Capítulo 35. Primera de Corintios, capítulos 1 al 7. Lección asignada del 21 al 27 de agosto de 2023, titulado Que estéis perfectamente unidos.